en la Tucumana de mañana, pasan 19 minutos de las 10, cielo totalmente despejado. A esta hora tenemos ya 29 grados y más de 31 grados de sensación térmica. El cielo está parcialmente nublado. Tormenta, dice el servicio meteorológico, pero de acuerdo a lo que uno ve, hay que soportar el calorcito de hoy. Una máxima de 35 indica el Servicio Meteorológico Nacional, aunque a esta hora ya tenemos más de 31 grados de sensación térmica. Bueno, hablemos de cosas agradables, hablamos de la cuenta regresiva al próximo Mundial de Fútbol, pero un bloque bastante particular que tenemos en la Tucumana que prepara Gabriel Sanzano, y vamos a conocer más en detalles los países que participan de la próxima Copa del Mundo, los menos conocidos, claro. Por supuesto, vamos a ir haciendo un recorrido. Ahí en esta ocasión va a haber 48 equipos que van a participar del Mundial. Y la verdad que los mundiales son una linda ocasión para aprender un poquito de otras culturas, de otras geografías, de otras historias, que las hay y muchísimas. Y hemos arrancado con la primera entrega hablando de Jordania, que Exacto. es uno de los primeros rivales que va a tener, uno de los rivales va a tener Argentina seguro en el Mundial. Y vamos a seguir con otro de los rivales, que tiene una historia también muy rica, de larga data, que es Argelia. País del que quizás conocemos un poquito más que de Jordania, pero que si uno escarba un poquito va descubriendo un montón de cosas que han sucedido en esa región del mundo. Argelia, por empezar, es el país más grande de África. Es el país con mayor superficie de todo el continente africano y es el 10º país en cuanto a su superficie del mundo. Es un poco más chico que Argentina. Sí. Argentina es el 8º, para compararlo a uno con otro. Bueno, Argelia es brevemente más chico, tiene unos cuantos kilómetros cuadrados menos, pero tiene... ahí está, al norte. Sí, al norte de África, exactamente. Está ubicado en el norte de África, en la región que se llama el Magreb, que es la zona de la África árabe, ¿no? Que incluye a Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania y por supuesto la propia Argelia, que ahí la vemos destacarse como el país más grande de África y está en pleno desierto del Sahara y... uno podría pensar que es un país más bien despoblado, ¿no? Argelia es un país que tiene 45 millones de habitantes, más o menos. De hecho, algunos, incluso en algunas fuentes, dan 47,5. O sea, tiene más o menos una población similar a la de Argentina. Es cierto que para países del tamaño de Argentina y de Argelia no son países densamente poblados, pero sí no podemos decir que es un país con una población baja tampoco, ¿no? Y como te digo, el 10º país más grande del mundo. Tiene su capital es Argel, que le da el nombre al país. Después te voy a dar detalles, voy a profundizar en eso. Y se independizó como tal, como Estado Nacional moderno, que tal cual lo conocemos hoy, recién en 1962. En una guerra de una independencia que ya la vamos a contar, súper sangrienta, súper cruenta. ¿De Francia? Sí, de una Francia que había colonizado el país durante un montón de años, durante 130 para ser más o menos precisos, y que había hecho todo tipo de atrocidades, ya lo vamos a contar. Pero no nace ahí la vida en Argelia. La vida en Argelia nace con unos pueblos nativos que todavía hoy existen y que a pesar de que han pasado un montón de civilizaciones, imperios, colonias, nunca han dejado de vivir y tener su propia identidad, que son los bereberes. Los bereberes nosotros muchas veces por ignorancia y por no conocer tanto de la historia confundimos con árabes y no es lo mismo. Ahí vemos un típico atuendo berebere con sus caballos, con los que suelen transitar el desierto de Sahara. No son exactamente lo mismo que los árabes, incluso son pueblos que tienen muchos siglos de preexistencia al arabismo. Sí, nada más que con el tiempo, como el arabismo ha ido copando también un poco los territorios que hoy son de Argelia, podemos decir que hoy Argelia es un país árabe, berebere, musulmán, digamos. Tiene un poco de todo y una cultura no ha reemplazado a la otra, ni tampoco es que se ha mezclado de manera también tan por dónde clara. Está ubicado, ¿no? Porque al norte también. Al norte de África, sí, sino que son culturas superpuestas, digamos, de a poco, ¿no? Como para irlo graficando. Ellos son los primeros habitantes de la zona que todavía siguen viviendo ahí y digamos, un tiempo después aparecen las primeras ciudades fundadas. Ahí vemos algunas imágenes más antiguas de lo que es un pueblo berebere.
aparecen los fenicios. Los fenicios eran un pueblo que comerciaba por el Mediterráneo, sí. No eran imperialistas, no conquistaban, no colonizaban, simplemente fundaban puertos para comerciar con pueblos de la zona. Así se funda por primera vez el puerto de Argel, que es el que después le da el nombre al país. Lo fundan los fenicios, pero los fenicios fundan muy cerquita de ahí, en un lugar que hoy se llama Túnez, en otro país que es limítrofe con Argelia, un puerto mucho más grande que se llama Cartago, que después termina siendo un imperio, que es el imperio cartaginés, que sí empieza un poco a reprimir y a colonizar a estos pueblos bereberes, lo que lleva a que a mediano plazo los bereberes se terminan uniendo a los romanos en la guerra contra Cartago, ¿no? Contra el imperio cartaginés, y así queda derrotados los cartagineses y aparecen los romanos, que son los que pueblan Argelia durante muchos siglos, y empieza lo que se llama un proceso de romanización. Muchos de estos pueblos bereberes se retraen hacia el interior de Argelia, hacia el desierto, y las ciudades y los puertos que existían de antes empiezan a tomar la fisonomía de ciudades romanas, típicamente romanas. Los romanos, ahí vemos un poco la línea histórica, empiezan con los bereberes, después los fenicios y Cartago, después el Imperio Romano. Y los romanos en un momento cae el Imperio Romano, cae Roma propiamente dicha, y se empiezan a disgregar y a ir de la zona de Argelia. Ahí llega primero lo que cambia para siempre la historia de esta región, que es las oleadas de árabes y de islamitas, digamos, ¿no? Empieza a llegar gente a profesar el Islam en la zona, y los bereberes adoptan esto. Entonces hoy, ese pueblo preexistente al arabismo y a los musulmanes, hoy por hoy es un pueblo islámico en un 99%. La amplia mayoría de los bereberes son islámicos. Por eso también nosotros los confundimos. No es lo mismo islam que árabe, no es lo mismo árabe que berebere, no es lo mismo ninguna de estas tres cosas. Los árabes son una cultura y el islamismo es una religión, que en muchos casos y ampliamente la mayoría de los árabes son islámicos, pero no son lo mismo. Hay árabes católicos, así como también hay islámicos que no son árabes. Por ejemplo, el país con más, este es un dato que descubrí viendo esto, el país con más islámico del mundo es Indonesia, que no tiene árabes, ¿no? Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, en Argelia llegan los árabes y los islámicos al mismo tiempo, y cambia para siempre la zona y empieza a poblarse con las estructuras que hoy vemos. Y en un momento entra a tener guerra con algunos europeos, y aparecen ahí los otomanos, que son los turcos básicamente, y los protegen. Los turcos no colonizan, sino que protegen a los argelinos, que en ese momento no existían como tal. El momento de ruptura total y el nacimiento de la Argelia que hoy conocemos viene con los franceses. Francia, primero que la rebautiza la zona y le pone Argelia por el puerto principal que tenía, ¿sí? Que era el puerto de Argel, la ciudad de Argel, que es su capital ahora. Y los franceses, lejos de querer colonizar la zona de manera pacífica, los franceses invaden todo el territorio que hoy conocemos como Argelia, y empiezan a generar un montón de atrocidades, empiezan a torturar, a marginar a los bereberes y a los árabes, y empiezan a generar un montón de mecanismos de represión y de violencia contra esos pueblos que estaban ahí, y llegan alrededor de 1,5 millones de europeos, de franceses principalmente, a colonizar la zona. Eso rápidamente genera resistencia de los pueblos que ya vivían ahí, y empieza a nacer el nacionalismo argelino. Empiezan a hacer un movimiento que se resiste a los franceses. Los franceses responden a eso con guerra total, con más tortura, con más censura, con más represión, con más discriminación. Lejos de darle la ciudadanía a los argelinos, lo que nunca se la dan, y los empiezan a tratar incluso como ciudadanos de segunda en sus propias ciudades y en su propio país, en sus propias tierras, digamos. Todavía no había un país. Esto pasa en 1830, llega Francia a Argelia, y después de que llega Francia a Argelia y empiezan esos movimientos de nacionalismo, empiezan a haber todo el tiempo resistencia, todo el tiempo lucha y todo el tiempo violencia en esas tierras,
hasta que ya en 1954, después de la Segunda Guerra, después de que muchos argelinos habían colaborado con Francia en la Segunda Guerra, con la esperanza de que Francia después devuelva con paz, y eso no sucede, en 1954 surge un movimiento de liberación nacional de argelinos que directamente le declara la guerra a Argelia, a Francia. Y hay una guerra sangrienta, feroz, que dura 8 años. Tenemos ahí otra placa para pasar, que dura 8 años y que produce más de 1 millón de muertos, y es la guerra de la independencia más sangrienta de todas, de las guerras de independencias coloniales más sangrienta de toda la historia, y es, si no me equivoco, la tercera guerra más sangrienta del siglo XX, después de las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda. Francia en realidad no la pierde la guerra en términos militares. Francia gana todas las batallas de la guerra porque era mucho más poderoso que este movimiento guerrillero que surge buscando la liberación. Pero en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber un montón de presiones para que Francia libere a Argelia, y a pesar de que iba ganando la guerra en las batallas, se daba con que los argelinos no claudicaban, que a pesar de las muertes, las torturas, los prisioneros, los exiliados, los argelinos seguían rebelándose y no estaban dispuestos a dejar de pelear por la expulsión de los franceses, lo que termina llevando a que entre la ONU, Estados Unidos e incluso la Unión Soviética presionen a Francia para que empiece a retraerse y a irse de Argelia. Eso se da en 1962, hay un acuerdo de Evian, que es una ciudad francesa, donde se firma que si los argelinos votaban en un plebiscito que querían ser libres, Francia se iba a ir de Argelia. La votación da el 99% de los argelinos a favor de que los franceses se vayan de Argelia y dejen el país, obviamente con un montón de condiciones, de comercio, de prioridades para los franceses y un montón de cosas que todavía hoy siguen ligando a Francia y a Argelia de manera asimétrica, digamos, ¿no? Porque Francia sigue teniendo hoy mucho poder en ese territorio, pero logran en 1962 la independencia, el 5 de julio de 62, que justo era aniversario de la llegada de los franceses 130 años antes a Argelia. O sea, la independencia de Argelia es el mismo día en el que habían sido colonizados por los propios franceses 130 años antes. Y ahí nace que tenemos ahí una placa, los símbolos patrios de Argelia que hoy conocemos, que son los de la bandera, por ejemplo. Ahí tenemos imágenes de las rebeliones que hubo contra los franceses, que fueron tremendas. Y tenemos ahí unas banderas, esa es la bandera de Argelia oficial, que es la bandera que usaban los argelinos en la lucha contra los franceses, y después queda como la bandera del país, ¿no? Verde por el Islam, blanca de la pureza y la paz, y roja con la estrella y la luna, que son símbolos musulmanes, ¿no? Que el mismo símbolo lo ve, por ejemplo, también en Turquía, en la bandera de Turquía. Ahí vemos Viva la República de Argelia, bueno, ahí vemos algunas imágenes también que tienen que ver con lo que estaba contando la guerra. Y ahí nace recién, en 1962, un país, Estado-nación moderno, como lo conocemos hoy, con el nombre de Argelia, con los límites que hoy tiene, y con reconocimiento internacional casi instantáneo. Además, Argelia se vuelve rápidamente como una especie de símbolo del anticolonialismo. Es una de las últimas colonias que quedaban, bueno, quedan algunas más en África que se van liberando en los siguientes años, pero se vuelve un símbolo del anticolonialismo y se vuelve, digamos, un país muy querido en el mundo. De hecho, hay en los Juegos Olímpicos, 2 años después de 1964, la primera vez que participa Argelia, y hay como una ovación gigantesca ante la participación de Argelia, que acá ya nos metemos a poquito en el deporte también. Para Argelia el deporte es como una cuestión nacional, por esto mismo, porque es donde pueden defender en el campo internacional su identidad. Y ya rápidamente empieza a obtener medallas. No es que es el país con más medallas, ni mucho menos, pero tiene 17 medallas olímpicas. La primera en el 72, apenas 10 años después de haber obtenido la independencia. Y su principal deporte era hasta en un momento el boxeo. Es donde más medallas obtenía, el boxeo. De hecho, ¿se acuerdan? Hace poco tuvimos
boxeadora que fue en París en 2024 fue acusada de no ser mujer, de ser un hombre, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que ganó el oro olímpico. Sí, sí. Bueno, ella volvió a ganar una medalla después de muchos años para Argelia en boxeo, que en la década del 70 y 80 ganaba bastante seguido algunas medallas de boxeo. Imán Khalif. Imán Khalif, exactamente. Pero hay una deportista que ahí la tenemos en la placa segunda, se llama Hasiba Bulmerka, perdón si lo pronuncio mal, pero creo que está bien dicho, Hasiba Bulmerka, que es como el primer oro olímpico de Argelia ya en Barcelona 92, ganando la carrera en los 1500 metros llanos. Y es toda una historia de superación, porque ella es hija de combatientes de la guerra. Bueno, toda la historia es una historia bien compleja, la de esta deportista que termina ganando en 1992 el oro olímpico. Tenemos un fragmentito, a ver, ahí tenemos una imagen de ella y tenemos un fragmentito, si podés, del final de la carrera. Ahí ponerla la foto, si puede ser un poquito. Y ella se vuelve todo un símbolo nacional. O sea, ella es, hasta el día de hoy, una heroína nacional por haber conseguido ese primer oro olímpico, que después repitieron varios, y Argelia ahora es superpotencia también en los que son carreras de mediana distancia. No en las maratones y no en las de más potencia y más velocidad, los 100 metros, 200 no, pero en las carreras de 800 hasta más o menos los 2000 metros, Argelia suele sacar medallas. En los Juegos Olímpicos, en los Mundiales, suele tener buenos atletas en ese tipo de carreras. Más velocistas, digamos, más que de resistencia. Sí, pero tampoco los más velocistas. Los más velocistas son de 100, los 200. Son las carreras se llaman de semifondo, que son carreras que van entre los 800 y los 2000 metros. Sí. Por ejemplo, esta es una carrera de 1500 metros, donde no son ni las de más resistencia ni las de más velocidad, sino un término medio. En este tipo de carreras, Argelia tiene buenos atletas históricamente y ha sacado varios oros olímpicos. Esta fue la primera. Ahí la vemos, ¿no? A esta Hasiba Bulmerka, que muy emocionada. De todo modo, había sido campeona del mundo un año antes y volvió a ser campeona del mundo unos años después. O sea que era una candidata. No es que fue una sorpresa en el momento, pero sí fue una deportista ejemplar. Claro. Muy destacada. Ahí la vemos a ella. Y lo que debe ser llevar el primer oro olímpico en la historia de tu país. Totalmente. Antes de eso había obtenido varias medallas Argelia, pero no oros. En boxeo, plata y bronce. Este es el primer oro. Después el año siguiente gana un varón el oro en Atlanta 96 en la misma prueba de Argelia. En el 2000 gana un varón y una mujer en 800 metros. Y ahí Argelia empieza como ya a hacerse esa fama de, bueno, los argelinos para este tipo de carreras, así como los keniatas en la maratona, no sé, los jamaiquinos en la de 100 metros, los argelinos en este tipo de carreras, son candidatos, vienen bien preparados. Y así fue. Ahí vemos varios de los... Hay un judoka también que está por ahí que fue ganador, algún pesista, bueno, hay varios deportistas, pero un país que ha ido creciendo en el olimpismo. Y en el fútbol específicamente, que es el deporte del que hablamos sin hablar en estas columnas, Argelia debuta en el Mundial de España 82 y es protagonista de un cambio histórico para los mundiales de fútbol. Para siempre cambia algo a partir de Argelia. Argelia debuta, lleva 20 años apenas como nación, no había jugado nunca para contextualizarlo todo, no había jugado nunca un mundial. Llega al Mundial 82, recién el año anterior, en el Mundial anterior en Argentina, 78, Túnez había obtenido la primera victoria para un equipo africano de la historia. Le había ganado a México en la cancha de Rosario Central. Esa había sido la primera victoria y hasta ese momento única de cualquier equipo africano en un mundial. África estaba varios escalones abajo del resto del mundo en el fútbol. Y en España 82, Argelia aparece como una nación nueva que tenía apenas 20 años y se enfrenta con Alemania en el debut y le gana 2-1, siendo un suceso mundial, internacional en ese momento. Además le gana bien. Tenemos un videito, si podés ponerlo, de ese partido del año 82, que le gana Alemania a Argelia. Después también le gana Chile, un partido que le iba ganando 3-0 y que termina 3-2 y termina siendo esos 2 goles de Chile, terminan siendo lo que genera la eliminación de Argelia. ¿Por qué? Porque ahí se da un episodio conocido en los mundiales, que es que Austria se deja ganar por Alemania. Eso es famoso en los mundiales de fútbol. Austria se deja ganar 1-0 en un partido por Alemania.
para que clasifiquen los dos. Porque si Alemania le ganaba 2-0 a Austria, clasificaba Argelia y Alemania. Si empataban, clasificaban Austria y Argelia. Y al ganar 1-0, clasificaban los dos europeos y dejaban afuera a los argelinos. Y así se arregla un partido que los españoles gritaban en la cancha, esto es chequeable, ¿por qué no se besan? Cantaban los españoles, enojados con Austria y Alemania, ¿no? Sí. Y esto genera que para el Mundial siguiente, y hasta ahora se mantiene, la última fecha de la fase de grupos se juega en simultáneo. A partir de esto. Porque ¿qué había pasado? En el partido anterior, Argelia había ganado 3-2 y los austríacos y los alemanes sabían exactamente que el resultado les favorecía a los dos, que era el 1-0 de Alemania, ¿no? Pero bueno, el batacazo quedó igual. Argelia le había ganado a Alemania y eso ya fue histórico. Después jugó el siguiente Mundial, el 86, donde tuvo un buen partido con Brasil y perdió 1-0 medio al final y desapareció muchos años de el mapa de los mundiales hasta que en el 2010 volvió, donde no pasó primera ronda pero empató con Inglaterra, también un resultado muy recordado, y en el 2014 hizo su mejor mundial, que ya lo recordamos un poquito más todos, donde goleó a Corea, pasó de fase, casi le gana a Bélgica y en octavo de final lo llevó a la larga a Alemania, que después sería campeón. ¿Se acuerdan de ese partido? Argelia-Alemania, Mundial 2014. ¿No se acuerdan? ¿No? Bueno, no. Fue a Argelia en octavo de final, casi lo elimina. No es que casi lo elimina. Empata con Alemania y van a la... Batacazo también eso. Sí, empata con Alemania y van a la larga y en la larga gana Alemania 2-1. Pero digamos fue un momento en el que Alemania, esa Alemania que le metió 7 a Brasil, 4 a Portugal, el Cristiano Ronaldo, la pasó mal en octavos contra Argelia. Recuerdo las varias palomitas de Neuer que salía hasta mitad de cancha para cortar los contragolpes y un poco por eso también, por Neuer y esa manera de jugar, el arquero de Alemania, no encontraba el gol. Sí. Y esa fue la mejor actuación hasta ahora de Argelia en los mundiales. Claro. Sí. En los mundiales, tuvo sus chances de ver a Argelia y lo vamos a ver. Y fue la mejor actuación argelina en un mundial de fútbol, fue en el 2014. No volvió a estar en el mundial hasta ahora, pero en el medio fue campeón de la Copa África en el 2019 con Riyad Mahrez como figura, jugador del Manchester City, que estuvo también en el Chelsea, también en el equipo, no me sale ahora el de Vardy, Leicester. Con él como figura en el año 2019 ganó la Copa África por segunda vez, la había ganado en 1990, tiene 2 títulos continentales y ahora vuelve a un mundial de fútbol también con Mahrez ya veterano a enfrentarse con Argentina y con Austria, el equipo que en ¿Qué hubiera pasado si lo eliminaba Alemania en eso, pensando en el mundial del 2014? Sí, yo recuerdo haber visto este partido con con la camiseta de Argelia puesta, por supuesto. Claro, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en nueva oportunidad de los argelinos que se van a enfrentar con Argentina en la segunda fecha del Mundial, ¿sí? Después de que Argentina debute con Austria, y que se van a ver con los austríacos quizás peleando un lugar en la segunda fase, quizás también como una revancha del 82, en la que los austríacos no solo le ganaron a Argelia, sino que después se entregaron para que Alemania clasifique. Te cuento un datito más de la selección de Argelia. Claro. Como todos los equipos norafricanos, como pasa con Marruecos, como pasa con Túnez, como pasa un poco con Egipto, su selección está integrada prácticamente en su totalidad por jugadores europeos. ¿Sí? De hecho, 18 de los 26 convocados en la última Copa Africana nacieron en Europa. La gran mayoría en Francia. ¿Sí? La amplia mayoría nacidos en Francia. De hecho, Francia es el país que más jugadores le aportó a la Copa Africana, ¿no? Y estos son los que le llaman los hijos de la diáspora. Son los hijos de los emigrantes africanos hacia el continente europeo. Y lo que le genera, aunque uno no crea cierta ventaja futbolística, porque son jugadores formados ya en las inferiores de los mejores clubes del mundo. Entonces uno ve un Marruecos y encuentra muy buenos jugadores, pero que se han hecho inferiores en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, en el Ajax. Con Argelia pasa algo parecido, no tiene el brillo que tienen
los marroquíes, que son su clásico rival además, que hoy están en su mejor momento los marroquíes, pero sí tienen algunos jugadores interesantes. Y hay un caso que me parece paradigmático, que es que muy probablemente este mundial lo juegue Lucas Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, para Argelia. Zinedine Zidane es un hijo de la diáspora. Zinedine Zidane es de familia argelina, nacido y criado en Marsella, y jugó toda su vida para Francia, pero su hijo, uno de sus 3 hijos, tiene 3 hijos futbolistas, ninguno ha logrado la trascendencia de Zinedine Zidane. Enzo Zidane. Enzo Zidane, que está ahora, no recuerdo el club, pero no está en ninguna selección, Enzo Zidane. El más destacado es Lucas Zidane, que es un marcador central, que tiene 29 años y que ahora está en el Granada de España, en la segunda categoría del fútbol español, y que ha tomado la decisión de representar a Argelia, ¿no? También una decisión motivada quizá porque en Francia no tenga mucho lugar, pero va a representar a Argelia, y Zidane, que siempre ha sido vilipendiado por los propios franceses como un argelino, ¿no? De manera despectiva, así. Dicen que eso le dijo Materazzi. Exacto, argelino, hijo de tu madre que fue violada, de un par de barbaridades así, que no sé si tenían algo de cierto en el caso puntual de Zidane, pero sí en la historia de los argelinos. Claro. Porque los abusos que hicieron los franceses en Francia en Argelia fueron tremendos. Y ahora Lucas Zidane va a jugar para Argelia, probablemente sea rival de Argentina. No sé si finalmente va a estar en la convocatoria, pero ha sido convocado. Claro, llama la atención, digamos, que sí, esté para Argelia justamente. Eso es un punto de este jugador franco-argelino, que en este caso decide... Podría haber elegido por... Podría haber elegido, pero yo creo que no tenía mucho lugar en Francia, claro. no. En la Francia actual no, de hecho no tenía ninguna oportunidad, pero bueno, elige a Argelia ahora, ¿no? Sí. Si es que se llama elección. En definitiva va a jugar para Argelia, me parece que es un dato interesante de color. Rapidito, antes de ir cerrando, Argelia hoy es un país que vive del petróleo y del gas, que tiene una economía que podrían llamar emergente, pero que no termina nunca de despegar, que tiene por supuesto mucha pobreza, pero que en su región es un poco más o menos pobre, digamos, de lo que son Túnez y Marruecos. Por supuesto bastante menos pobre de lo que es Egipto, que es el país más pobre de la región. Egipto es el más pobre de la región. Sí, aunque es también menos rico de lo que es Libia, que es el país más rico de la región, ¿no? Tiene una economía basada, como te decía, en el gas y en el petróleo, y con una marcada diferencia entre la vida urbana y la vida rural. Si tenemos alguna imagen que yo te mandé, no sé, te mandé de Argel, de la capital. Bueno, Argel es la ciudad blanca, capaz que no te las envíe. Bueno, Argel es la ciudad blanca, un punto turístico muy interesante en el mundo, y ahí el nivel de vida es bastante mejor que el que hay en el interior de Argelia, donde siguen encontrándose justamente estas tribus de bereberes viviendo de manera bastante precaria en el desierto, y con costumbres muy similares a las que tenían hace siglos, ¿no? Algunas incluso todavía nómades en el medio del desierto de Sahara. Te decía, una rivalidad con Marruecos que no es solo futbolística, más bien incluso pugnan por el liderazgo regional. Argelia apoya abiertamente la causa saharaui de Sarabia Oriental. Sahara Occidental es un territorio en disputa entre Marruecos y un grupo de político independentista, y Argelia apoya la independencia en contra de Marruecos, y así eso genera todo el tiempo tensiones entre argelinos y marroquíes que, a pesar de tener muchas similitudes culturales, étnicas, religiosas, tienen bastantes diferencias políticas y no se llevan muy bien, que digamos, entre los argelinos y los marroquíes, que ambos van a jugar el próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Pero bueno, este es un resumen de lo que es Argelia, el segundo rival de Argentina para el Mundial del 2026, y hacemos así, cerramos la segunda entrega. Y bueno, y así vamos aprendiendo un poquito más de cultura general, pero esto, bueno, lo relacionamos con el Mundial y lo que se viene dentro de muy poquito. ¿Cuánto estamos? ¿Cuándo empieza? 4 junio? meses. Sí, nada. Ya son 4 meses, ya es nada, la nada misma. Argentina y Argelia, veía el dato, juegan en
Dallas, la segunda Sí. fecha. ¿Sí? Partido que seguramente va a tenernos a todos en vilo cuando llegue el momento. Quizás Argentina ese día, si es que le gana a Argelia y ya le ha ganado antes a Austria, pueda conseguir la clasificación, o quizás sea un partido como contra México en Qatar, Ojalá que no, che. de unos nervios de la hostia, donde tengamos que estar rezando todo el partido para no quedarnos afuera. Ese partido se jugará el 16 de junio. Junio. Sí, Bien. en Dallas. El horario no lo encuentro acá, pero bueno, está en un horario probablemente nocturno. Lo estaba Bien. buscando. Sí, ¿eh? me parece que a las 22, a ver. Ujú, puede ser. Muy bien. Bueno, y por este motivo, por el Mundial del Fútbol, se han acelerado todos los tiempos, ¿no? 10 Con PM. respecto. 10 PM, 10 10 de la PM, noche. claro, bien. 16 de junio, así que, en Kansas es el partido, había dicho Dallas, Sí. es en Kansas City, ese partido. El tercero de Argentina con Jordania es en Dallas. Ahí va. Muy bien. Bueno, gracias, Gaby. Hermoso el Bueno. informe. Y bueno, y cada semana vamos a conocer Ahora un quiero país. que gane Argelia, grupo. No, yo pará. soy- Y que la- vaya segundo Jordania. Soy hincha de Argelia en este mundial. Lo siento, pero ¿qué va a hacer? Bueno, no, siendo ¿No? que... No, este es el segundo partido, tiene que ganar la selección para clasificar o no. Yo te digo empate con Austria, derrota con Argelia Bueno. y bueno, tenemos Bueno, que ganarle esos 3-0 a fueron- Jordania. ¿Les estos- gusta? Estos fueron tus pronósticos del Mundial pasado y salimos campeones del mundo, así que Claro. bienvenidos vamos por ahí. sean esos pronósticos también. Bueno, tenemos más en la Tucumana, faltan 10 minutos para las 11. Nos vamos a la música, ya venimos con más. Estás en la Tucumana. Estás en la 95.9. Tu radio. Comienzo de espacio publicitario.